Bendito es el nombre de nuestro Dios. Hermoso, mi hermano, poder meditar, poder comprender tantas cosas que antes no podíamos. Vivíamos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo de pecado, pero antes vivíamos con nuestros ojos totalmente cerrados, nuestra vista completamente entenebrecida. Y hoy vivimos, gracias a Dios, en la luz que es Cristo Jesús. Amigos, hermanos, en este día nos hemos propuesto poder compartir un mensaje, una enseñanza, una palabra en la cual nos va a llevar a entender muchas cosas con respecto a cómo Dios trabaja y cuáles son los requisitos efectivamente de ser una persona usada y llena de Dios. Hoy en día hay mucha gente que piensa que la unción es hereditaria, que la unción se otorga mediante las dádivas humanas, mediante dinero, mediante obras. Si bien es cierto, Dios en el corazón del hombre todo eso lo agrega, lo pone cuando hemos conocido verdaderamente a Dios. Pero sabemos y entendemos claramente, mi hermano, que la salvación no es por obras, sino por gracia. La gracia, mi hermano querido, es algo que nosotros hemos recibido sin ser merecedores de aquello. Por eso es tan importante no mirar la gracia como una simple palabra o un simple acto de parte de Dios hacia los hombres que debemos tomar con tan poca seriedad, sino todo lo contrario. La gracia nosotros debemos tomarla con una seriedad y un entendimiento pleno en que Jesús mismo, a través de la muerte, ahí en el madero de la cruz, extendió sus brazos para abrazar, salvar a toda la humanidad, sin acepción de persona. Por eso, mi hermano, el día de hoy he querido compartir este tema con usted, en el cual de alguna manera yo sé que será de bendición. Nosotros a lo largo de nuestra historia como cristianos siempre hemos oído, hemos escuchado poderosos mensajes de grandes predicadores hablando sobre los milagros que hacían estos profetas en el Antiguo Testamento. Estamos hablando del siglo IX antes de Cristo, ahí en Israel. A menudo, mi hermano, vemos el ministerio, por ejemplo, de Elías y Eliseo en diferentes ámbitos, y lo podemos ver también en un contraste tremendo. Por ejemplo, Elías fue un profeta del siglo IX antes de Cristo, muy fogoso. Yo sé que usted va a entender el significado de esta palabra, que aparecía de súbito y con gran dramatismo en todos los hechos que él hacía, o en todas las veces que se le vio en el Antiguo Testamento obrar. El nombre de Elías, mi hermano, significa Jehová es Dios, y se cree también que por su sobrenombre Tisbita se piensa que nació en Tisbe, en la montaña de Galad. Mi hermano amado, mientras que Eliseo fue un profeta pastor del siglo IX también, antes de Cristo, en Israel, que ministró a la gente de una manera diferente, personal. A diferencia de Elías, el nombre de Eliseo significa Dios es mi salvación. Era hijo de Safat y natural de Abel-Mehola, en el valle del Jordán. Posiblemente pertenecía a una familia pudiente,
Eso es lo que revela Primera de Reyes, capítulo 19, ya que no todos podían tener quizás la cantidad de animales que se le identificó a Eliseo en este capítulo. Fue ungido por Elías, quien le sirvió como criado durante 8 años, mi hermano. Elías pertenecía a la escabrosa montaña, Eliseo a los pacíficos valles. Elías fue un siervo solitario, mientras que Eliseo le gustaba el compañerismo, le gustaba estar con la gente. En general, mi hermano, Elías fue un profeta de juicio que procuró hacer volver a la nación a Dios, mientras que Eliseo fue un ministro, fue un profeta de gracia que llamó a un remanente antes de que la nación fuera destruida. En este texto, mi hermano, nosotros podemos encontrar un poderoso acontecimiento y la fidelidad con la perseverancia que hubo en Eliseo para recibir el respaldo del llamamiento hecho por Dios a su vida. ¿De qué capítulo estoy hablando? Del capítulo 19 de Primera de Reyes, en el versículo 19. Elías sabía, mi hermano, que Eliseo iba a ser profeta en su lugar, o sea que iba a ser el reemplazante, que iba a ser el sucesor. Jehová le había encomendado que debía ungirlo. Cuando Elías le puso el manto sobre Eliseo, supo cuál fue su significado después de despedirse de sus padres y hacer una fiesta con ellos. Buscó a Elías y le sirvió. Con esta disposición empezó a formarse para después tener un ministerio profético, para después ser profeta de Dios. Elías para Eliseo, mi hermano, era como su maestro. Al igual como muchos hombres, dentro de todo nuestro crecimiento, vemos como mentor, como maestro, como alguien que nos enseña. Para Eliseo, Elías era uno de ellos. También era como un padre. Entendía a Eliseo, mi hermano, y sabía con claridad lo que podía recibir y aprender de Elías. Cuando Elías fue llevado por Dios, Eliseo hizo una petición sumamente importante y a la vez también muy difícil. Eliseo le pidió una doble porción de su espíritu. No del espíritu de Dios, sino que del espíritu de Elías. Dando a entender con esto, mi hermano, que él quería o pretendía quedarse con un respaldo mayor que el que tenía Elías. Aquí usted lo puede interpretar como algo ambicioso quizás, pero también se puede ver como la fe y el deseo de poder obrar conforme a Dios. Yo creo y estoy convencido de esto, de que ningún hombre de Dios, ningún varón de Dios, ninguna persona que se ha acercado a Dios, que tenga un corazón plenamente puesto en Dios, llega a buscar a Cristo para enriquecerse, ni para hacerse grande, ni para ser un predicador de renombre. Aquella persona que llega a las plantas de Cristo con un corazón sincero, solo tiene la intención de servir, solo tiene el deseo de poder hacer la voluntad de Dios. Es por eso, mi hermano, que esta petición que le hace Eliseo a Elías, nosotros podemos rescatar algo sumamente importante, que el hombre de Dios, que la mujer de Dios, cuando quieren servir a Cristo de una manera real, sincera, efectiva, lo hacen con su corazón puesto en Dios. No en los acontecimientos de la tierra ni en lo que vayan a vivir como personas, de ninguna manera. Entrelazando un poco, mi hermano, esto que podemos entender como una doble porción, nosotros encontramos que en Deuteronomio, en el capítulo 21, en el verso 17, también nos ayuda a entender esta petición. ¿Por qué una doble porción? ¿Por qué no una triple? ¿Por qué una cuádruple? ¿Por qué tiene que ser una doble porción? De acuerdo con la costumbre, el primogénito recibía una doble porción de la herencia del padre. Eliseo estaba pidiendo ser heredero de Elías o sucesor, el que iba a continuar entonces el trabajo de Elías como líder de los profetas.
Pero esta decisión de conceder la petición de Eliseo dependía netamente de Dios. Elías solo le mencionó cómo se daría cuenta si esa petición iba o no a ser otorgada. En Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el verso 20, Eliseo prometió seguir a Elías fielmente. Y esto lo hizo a pesar de la oportunidad para dejarlo. Hay un tema de fidelidad acá, mi hermano, que yo no sé si usted lo nota. Y dentro de todo el tiempo que usted ha podido escudriñar la Escritura y haber visto estos capítulos o la historia de estos dos grandes profetas, la fidelidad es algo muy importante. Primero a Dios y después aquello en lo cual Dios a usted le pone a cargo, o aquellos que nosotros tenemos por eminencia. Había servido a su amo alrededor de 8 años, cuando se le dijo a Elías que iba a dejar de estar sobre la faz de esta tierra, que iba a dejarlo. Si Eliseo, mi hermano, hubiera querido o hubiese tenido la intención de tomar el camino fácil, se hubiera quedado atrás, simplemente no hubiese seguido a Elías a ningún lado y hubiese tomado su posesión como profeta, quizás incluso solo por sus propios medios. Pero se hubiera perdido toda la bendición de los versículos 9 y 15, del 9 al 15. Por eso, mi hermano querido, vale la pena, y no una pena, sino que muchas veces es mejor ser fiel al llamamiento, ser fiel a aquellos que Dios nos pone por delante para enseñarnos, y a Dios en primer lugar. Es algo tan maravilloso en lo cual nosotros podemos ver a lo largo de la palabra, de la Escritura. Y si miramos la vida pasada de Elías, si miramos capítulos anteriores, cuando era perseguido, cuando hizo esos tremendos milagros ahí en el monte Carmelo, cuando Acab le dijo después a Jezabel y Jezabel lo siguió y lo quería eliminar, años antes Elías quiso morir en el desierto. En lugar de eso, ahora el profeta fue llevado al cielo por Dios en un torbellino. Qué enseñanza, mi hermano, qué tremendo cuando entendemos que Dios siempre da lo mejor a los que le dejan a Él la elección. Yo no sé si usted me entiende, pero cuando nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones, cuando nosotros queremos llevarnos por nuestras propias concupiscencias o por nuestros propios ideales, no siempre nos va bien. Y si nos va bien, muchas veces no es lo que nos satisface. Pero cuando le dejamos la decisión y dejamos que Dios elija lo que Él quiere para nosotros, no hay margen de error en aquello. No hay duda de que será lo mejor para nosotros. Cuando Eliseo vio a Elías, exclamó, recibiendo así la doble porción del espíritu de Elías. Mi hermano, ¿por qué vuelvo a reiterar esto? Porque no es una doble porción del Espíritu Santo, sino que una doble porción del espíritu profético que tenía Elías. Ya que cuando Dios entrega el Espíritu Santo, Él no lo da por medida, sino que lo entrega completamente. En Juan capítulo 3, en el verso 34, podemos darnos cuenta de aquello. Y en el versículo 12, mi hermano, Eliseo compara a Elías con los ejércitos de Israel. Él era más importante para la seguridad de la nación que los caballos y carros. Antes que Eliseo recibiera este respaldo divino, él pasó por varios lugares juntos con el profeta de Dios. Esto nos brinda también una enseñanza bajo la revelación del Espíritu Santo. Primero, por Gilgal. Esto nos puede representar un lugar de consagración. Era el lugar permanente de Israel y el centro temporal de gobierno y adoración durante su conquista de Canaán, mi hermano. Eso es muy importante que usted lo note. En este lugar el pueblo renovó su compromiso y pacto
con Dios antes de intentar conquistar la nueva tierra. En Josué, en el capítulo 5, del verso 8 al 9, podemos ver este detalle. Por eso debemos consagrar, mi hermano, nuestra vida al Señor. Debemos entender que hemos sido separados para su uso especial. Luego nos trasladamos a Betel. Representa un lugar de decisiones. En Génesis, en el capítulo 28, Jacob toma una decisión muy decisiva para su vida, donde aseguraba su futuro bajo la aparición de Dios en un sueño a su vida. No sé si usted lo recuerda. Esto fue muy importante para él porque pasaba por un proceso de confrontación. En nuestras vidas también debemos tomar decisiones para seguir avanzando hacia el propósito que hay para nuestras vidas. Luego, Jericó, un lugar de guerra. En Josué, en el capítulo 6, el pueblo de Israel entró a Jericó y triunfó sobre todo ese lugar. Dios nos ha llamado, mis hermanos, a que entremos en guerra, perseverando, luchando, sin desmayar. No quedamos en la prueba ni derrotados, sino levantados completamente por Dios. Eso es lo que Dios quiere, que no nos quedemos ahí, sino que nos levantemos para ganar, recordando que no tenemos lucha contra sangre ni carne, y que esto es espiritual. Por lo tanto, nos debemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza para vencer con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, mis hermanos, con el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Es así como debemos tomar toda la armadura de Dios, teniendo presente siempre que somos más que vencedores en Cristo. Luego el Jordán, mi hermano, que representa el lugar de la visión. Ahí en Josué, en el capítulo 3 y 4, en Segunda de Reyes 2, del 8 al 10, la visión es muy importante porque nos conduce hacia un objetivo específico. Esto va acompañado con una misión y es muy importante conocerlo muy bien, porque con una excelente dedicación, sin alterar el proceso, llegaremos al éxito propuesto y establecido por Dios. Nosotros debemos ser visionarios, mi hermano, en el Señor, no solo en los negocios, no solo en nuestros proyectos. Hoy en día he escuchado a muchas personas que hablan de ser visionarios. No, mi hermano, tú tienes que ser visionario en el Evangelio. Tú tienes que ver que lo que Dios quiere que tú hagas es para que Dios te prospere, para que Dios te multiplique, para que Dios te dé grandes bienes, grandes propiedades, grandes bendiciones terrenales. Pero lo que nosotros nos debe primar en nuestra manera de pensar es que debemos ser visionarios en el Señor, porque eso nos trae un engrandecimiento en nuestras vidas para gloria de Dios. Recuerde, mi hermano, que la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. En el versículo 19 del capítulo 19 de Primera de Reyes, nosotros vemos que Eliseo tomó el manto de Elías y se atrevió a confiar en Dios para hacer lo imposible. Una cosa es cruzar el Jordán con Elías, pero otra muy diferente es marchar por fe por uno mismo. A veces nosotros, mi hermano, somos buenos para, o como se decía en el mundo, somos valientes en patota. ¿Cuántos de esos cristianos conoce usted que son valientes en la multitud? Cuando la iglesia está eufórica en el Espíritu Santo, dicen amén, glorifican a Cristo, levantan su mano. Cuando estamos en el punto de predicación, todos somos valientes predicando la palabra. Pero ¿cuántos? Escucha bien, ¿cuántos Eliseos hay hoy en día en el Evangelio que toman, que se atreven, que son capaces de tomar decisiones por Cristo sin importar lo que les suceda? Eliseo ya no tenía a Elías. Eliseo ya no tenía a su mentor, a su maestro al lado. Pero aún así se atrevió a confiar en Dios para hacer lo imposible. Cuando usted confía en el Señor, mi hermano, en ese mismo Dios de Elías, de Eliseo, de Moisés,
de Job. En ese mismo Dios no necesita a un Elías a su lado. Yo con esto no estoy queriendo decir que usted debe despreciar a su maestro, a la persona que lo está quizás enseñando, a la persona que lo está adoctrinando, a la persona que le está entregando este bello conocimiento. No estoy diciendo aquello, sino que nuestra confianza no puede estar puesta en su pastor, en el evangelista a cargo, en el diácono, en su líder de jóvenes, de varones. Su confianza no debe estar puesta en ellos. Son personas que fallan, son personas que se equivocan. Hoy en día hay muchos hermanos que siguen a los pastores. Sí, es una triste realidad, que se dejan llevar por lo que ellos le enseñan, muchas veces fuera de la palabra, o se dejan guiar por sus propios pensamientos. Esto no debe ser así. Nosotros somos discípulos de Cristo y debemos aprender de Él. Aprended de mí, le dijo Jesús, que soy manso y humilde, no de labios, no solo en la iglesia, sino que de corazón. Y fíjese, mi hermano, que el corazón del hombre es engañoso, efectivamente, pero nosotros no tenemos corazones distintos. O sea, yo no pesco un corazón, me lo pongo en mi pecho, hablando del intelecto por completo, y lo cambio cuando voy a la iglesia. Después llego a la casa y cambio de nuevo ese corazón. El corazón del cristiano es uno y está en Cristo. Es importante escuchar a nuestros mentores, que el Señor nos coloca para acoger el consejo. Que escuche bien, que cuando son mentores de parte de Dios, esos consejos siempre van a ser para edificarnos, porque quieren lo mejor para nosotros. No van a ser mentores que nos van a enseñar a pecar. No van a ser maestros que nos van a enseñar a desobedecer la palabra. Los mentores que Dios pone a nuestro lado o enfrente nuestro es para que nos enseñen la ley de Dios, para edificarnos espiritualmente, para hacernos crecer en Cristo. Porque quieren obviamente lo mejor para nosotros. Y estas son semillas hermosas para nuestras vidas, mi hermano. Elías se convirtió en el mentor de Eliseo y se apropió de todo el reto propuesto por Elías. Eliseo vio lo mejor de Elías, porque Elías estaba guiado conforme a Dios. Por eso, mi hermano amado, debemos tener presente que Dios nos ha llamado para mostrar su poder sobrenatural y desatar algo hermoso dentro de nosotros. Desatar aquello que podamos verdaderamente generar un compromiso real con Él. Debemos saber, mi hermano, que Dios no nos llamó para ser derrotados, sino que todo lo contrario, nos llamó para ser más que vencedores. Es hermoso, mi hermano, poder reflexionar en esto. Es hermoso poder darse cuenta, mi hermano querido, que usted es una pieza fundamental. Y usted va a decir, no, pero ¿qué soy yo en el Evangelio? ¿Para qué estoy puesto aquí en la tierra? Quizás usted se mire en menos. Quizás piense, no tengo el conocimiento de ese hermano, de ese pastor, de ese evangelista. No hablo como él. No tengo la personalidad, quizás, o el desplante, o no sé hablar. Todos los ejemplos bíblicos, mi hermano, nos llevan a un solo punto, que concuerdan entre sí. Nosotros no hemos elegido a Dios, sino que Jesús mismo dice, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aleluya, se goza mi alma. Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es difícil entender muchas veces los propósitos, mi hermano, de Dios. Es difícil comprender cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas.
Aún muchas veces en el proceso, cuando estamos en estos periodos de cambio, cuando estamos en estos procesos de crecimiento, es difícil entender los planes de Dios. Pregúntele, mi hermano, al pueblo de Israel, esos 400 años cautivos, esclavos de Egipto. Fue difícil entender el proceso, pero Dios ya lo tenía todo preparado. Después cautivos en Babilonia, otro proceso. Pero ahí, aquellos que siempre han confiado en Dios permanecen fieles a la espera de lo que Él tiene para sus vidas. Oh, mi hermano, es tremendo pensar que aún esos jóvenes en el horno de fuego, negados a adorar a un dios Baal, a una estatua de oro, a un ídolo, aún en medio del fuego Dios estaba con ellos y los cubría. Es tremendo pensar que como un Daniel, mi hermano, en el foso del león, rodeado de leones hambrientos, ahí estaba Dios cubriéndolo y guardándolo. Mire, mi hermano, váyase a la orilla del Mar Rojo. Yo le invito espiritualmente que usted se traslade ahí. Y mire un tremendo mar y ve al ejército egipcio atrás. Mire su familia, mire todo lo que hay alrededor. Presionado quizás por las dificultades, presionado por la adversidad. Y usted sigue mirando el mar cerrado, sin posibilidad de pasar. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice, Señor. ¿Cuántas veces hemos estado en esta situación, mi amado? Hemos vivido procesos donde muchas veces no vemos salida. Estamos rodeados, vemos nuestra destrucción. Ahí estaba Elías también, en otro ejemplo, escondido, esperando solamente no ser descubierto, esperando solamente no ser apresado por aquellos perseguidores. Y ahora vea lo que sucede, mi hermano, cuando usted pone su confianza en Dios. Aquello que es imposible se torna en realidad. Ese mar se abre. Y no es que, mi hermano, Dios haya abierto el mar y lo haya dejado con menos caudal de agua para que usted pueda pasar nadando. Cuando Dios abre el camino, mi hermano amado, amigo, cuando Dios abre el camino, lo abre de par en par y permite que tú camines en seco. Así le pasó al pueblo de Israel. Ya cuando perdieron la esperanza, cuando empezaron a decir, ¿para qué nos trajiste a morir aquí? ¿Para qué nos trajiste desde Egipto a perecer? Cuando empiecen a venir esos pensamientos a su vida, cuando usted ya diga, ¿para qué estoy en el Evangelio? Tantas cosas me han pasado, tantas tribulaciones, tantos problemas, tantas situaciones. Cuando llegue ese momento difícil,
yo le invito a que usted extienda su mano. Aleluya. Y pueda clamar al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Moisés, al Dios de Elías, al Dios de Eliseo y a su Dios. Y usted va a ver cómo ese mar se va a abrir, va a ver cómo Dios le va a responder y verá la victoria. Qué hermoso, mi hermano. Qué tremendo es poder pensar y meditar en estas cosas. Alabo y bendigo el nombre del Señor, mi hermano. Glorifico a Cristo porque Él está aquí en medio de nosotros, en medio de usted, ahí en su trabajo, en su hogar. Él está siempre al lado nuestro. Así que empieza a creer en Dios, empieza a creerle. Comience a tomar decisiones como lo hizo Eliseo. Comienza a pedir y a pedir bien, no para sus deleites, sino que para obrar conforme como Dios quiere en su vida. ¿Qué pasó con Eliseo después? Usted sabe la historia y lo puede leer en los capítulos siguientes. Cómo Eliseo también fue usado de una manera grande, tremenda, poderosa de parte de Dios. Ahora, mi hermano, ¿qué nos queda a nosotros? Solamente creer en Él, tomar decisiones, confiar en que Dios nos llamó con un propósito. Iglesia, amigo, hermano, vecino, quien sea que escuche esta grabación en algún momento, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y no pienses en ese propósito como algo egoísta. No pienses en ese propósito como algo en el cual quieras satisfacerte a ti mismo, sino piensa en un propósito como lo hizo Eliseo. Y usted me va a preguntar, ¿pero cómo lo hizo Eliseo? Y nos remontamos al llamamiento de Eliseo. Dios le había dicho a Elías, Elías, tú vas a ser tomado, tú ya no estarás, y hay alguien que se tiene que dar, que se tiene que quedar, hay alguien que te tiene que suceder. Y le mostró, ve y habla con tal persona y llámalo. La palabra de Dios nos menciona que ahí estaba Eliseo y en el capítulo 19 dice, partiendo él de allí, hablando de Elías, habló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió. Y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Se da cuenta, mi hermano? Un acto inmediato de servicio, un acto inmediato de valentía. Fue, besó a sus padres, mató a estos animales
y su carne la repartió al pueblo. Qué hermoso, mi hermano. Y siguió, fue y sirvió. Y nos dice, se levantó y fue tras Elías y comenzó a hacer milagros. No, sino que le sirvió. Y ahí vemos como muchas veces pensamos que es el tiempo y nos equivocamos. 8 años, mi hermano, 8 años le sirvió. Y durante 8 años este hombre fue aprendiendo, creciendo, madurando. Hermanito, hermana, amigo querido, tú que quieres todo ya, todo rápido, todo ahora. Espera en el tiempo de Dios. Aprende, madura, absorbe lo más que puedas. Llénate de la gracia y de la presencia del Espíritu Santo. Y el tiempo determinado que Dios tiene para ti será lo que Dios quiere que seas. No te apresures. No corras con tus propios pies, sino que camina conforme a las pisadas de Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude y nos enriquezca cada día más de la presencia de su Espíritu Santo. Que Dios bendiga a todos aquellos, mis hermanos, que van a escuchar esta grabación. Ha sido de gran bendición para nosotros. Ha sido de gran bendición para mi vida. Y es por eso mismo, queridos hermanos, que les invito a ser como Cristo, a ser pacientes y a esperar en Él, a tomar decisiones importantes, a ser valientes y a pedir aquello que nos conviene. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que Dios nos bendiga. Le voy a dejar una preciosa alabanza, mis hermanos amados, para que ustedes puedan meditar en ella. Y con esto terminamos. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude. La paz de Dios sobre sus vidas. Amén. Me sedujiste, Jehová, fui seducido, fuiste más fuerte que yo y me has vencido. Cada día que pasa soy escarnecido, cada cual se burla de mí. Todos en espera por ver si claudico, quieren prevalecer contra mí todos mis enemigos, pero siento, Dios, que tú estás conmigo. No obstante, estás tú en mi corazón, como fuego ardiente mis huesos son. Trato de sufrirlo y sé que no podré, por tanto a tu mano yo me aferraré.
pero el Espíritu Santo, luz de la mañana, levanta mi vida, quebranta mi alma, seduces todo mi ser y te haces mi abrigo. Al buscar la ayuda en las oraciones, vienes y consuelas tú mis aflicciones. En tus lenguas quiero gritar que Jehová está conmigo. Ten mi adoración y las alabanzas. Doy la gloria, honra y honor al Espíritu Santo de Dios. Todos en espera por ver si claudico, quieren prevalecer contra mí todos mis enemigos, pero siento, Dios, que tú estás conmigo y no obstante estás tú en mi corazón. Como fuego ardiente mis huesos son, trato de sufrirlo y sé que lo podré, por tanto a tu mano yo me aferraré. Pero el Espíritu Santo, luz de la mañana, dueño de mi vida, quebranta mi alma, inundas todo mi ser y te haces mi abrigo. Al buscar la ayuda en las oraciones, vienes y consuelas tú las aflicciones, y en tus lenguas puedo gritar que Jehová está conmigo. Pero el Espíritu Santo, luz de la mañana, dueño de mi vida, quebranta mi alma y reduce todo mi ser y te haces mi amigo. Al buscar la ayuda en las oraciones, vienes y consuelas tú las aflicciones, en tus lenguas puedo gritar que Jehová está conmigo. En mi adoración y las alabanzas por todo lo que tú has sido, Señor. Yo doy la gloria, honra y honor al Espíritu Santo de Dios. Oh.